como os decía, muy bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de este máster que inicialmente es un máster que empezó de un modo privado, llamándose Máster en Humanidades y Turismo, o Turismo y Humanidades, y que poco a poco pues, vimos que sí, que tenía recorrido. No solo tenía recorrido, sino que además había un interés por parte de bastante gente y luchamos para que el máster se convirtiese en oficial. Y esto es lo que es hoy en día, es decir, está reconocido a nivel internacional y se trata del tema de gestión turística del patrimonio cultural. Cuando hablamos de gestión, en primer lugar quiero decir que no es la gestión a la que un economista o un contable o una persona en dirección puede llegar a pensar. Nuestra gestión es la gestión del conocimiento. Nació un poco por el hecho de que al turismo le faltaba una parte de humanidades y a las humanidades pues les faltaba esa salida que podían tener las personas que habían estudiado pues, humanidades, ciencias sociales, esas salidas que el turismo permitía. Si unimos estos dos conceptos, los trabajamos a nivel de cóctel, el resultado fue este máster que hoy en día tenemos. Por lo tanto, gestión entendida del conocimiento, turismo y patrimonio entendido como dos grandes bloques. Lo que es turismo, todos aquellos recursos, tanto tangibles como intangibles, es decir, todo lo que podemos llegar a tocar, pero aquello que no tocamos también es un recurso. Poníamos como ejemplo el otro día la batalla de Normandía, por ejemplo. Hoy vamos a la playa de Normandía y vemos eso, una playa, un cartel, hay una escultura, pero realmente lo que pasó en la playa o uno estuvo el día de hora H o películas que lo recuerdan o sencillamente esos memoriales que ayudan a entender. Por tanto, por eso hablamos tanto del patrimonio tangible como intangible. Y a nivel turístico, pues esa transformación que afortunadamente el turismo quiere llevar a cabo y que va poquito a poquito y no le ha sido fácil, desgraciadamente con todo el tema del COVID, pero va poquito a poquito asentándose no solo en un turismo de sol y playa, sino en muchas otras variedades, entre las cuales el turismo cultural es muy importante. El máster quería reflejar un poco lo que muchos másters presentan, es decir, ese concepto de es presencial, el concepto semipresencial lo tenemos por si nos vuelven a confinar, esperemos que no, esperemos que ya definitivamente el COVID, que aún sigue existiendo, pero nos permite llevar una vida más o menos normalizada, entendiendo por normalizada pues cada uno con las ideas que le corresponden. Y pues los 60 créditos, tenemos 20 plazas, máximo que podemos llegar a 22, 23 como máximo, ya que al ser un máster a nivel turístico, uno podría pensar, uy, pues se va a 40 o se podría ir a 50, sí, cierto, pero cuando llevamos grupos y hacemos visitar los recursos y vemos cómo se presentan las galerías de arte o vemos cómo se presentan y se establecen los museos, los números que se entienden son números sobre 20 personas, 22, 23 como máximo. Es por eso que a la hora de pensar en el número de personas que podían asistir al máster, quisimos un poco tener ese concepto presente, lo que los recursos piden, y además entendemos pues, que también la familiaridad, el poder conocer por nombre y apellidos a cada uno de todos nuestros participantes, pues también nos hace estrechar más esos lazos que permiten las relaciones educacionales. Empezará el 17 de octubre, termina a nivel lectivo, este 26 que os pone aquí, es a nivel lectivo, es decir, las clases presenciales, ya sea en el aula, ya sea fuera del aula, ya sea en un museo, ya sea en un centro de exposiciones, ya sea conociendo y pateando la ciudad, esta u otras que están cercanas al campus,
esa parte más selectiva se finaliza el 26 de mayo. Y queda aún hasta el mes de julio para dar esos últimos análisis, repaso a los TFMs y evidentemente si se están realizando las prácticas pues quedan aún esos meses. El TFM y las prácticas, como los otros módulos, son todos obligatorios. Los módulos en sí mismos lectivos, como he dicho, finalizan el 26, pero para el trabajo final de máster y para lo que son las prácticas, pues esto se alarga un poquito más, que es el año lectivo, por lo tanto, hasta el mes de septiembre. El horario puede sorprender que sea solo lunes y miércoles, pero la intensidad es, apostamos por ella y además al tener esa parte práctica después o gente que está trabajando, entendíamos que cuanto mejor era la concentración, mejor se aprovechaba el tiempo y mejor para las personas que trabajan o compaginan pues, diferentes cosas en su vida, pues que pudieran participar. ¿Por qué lunes y miércoles? El lunes es muy fácil, en el mundo del turismo es uno de los días que más cosas están cerradas, entre comillas, en el sentido que el turismo después del domingo cae y vuelve a levantarse el martes, vuelve a caer el miércoles, por eso el miércoles lo volvemos a retomar, jueves, viernes, sábado y domingo, entonces está en su punta. Es como si la semana tuviese dos puntas y los bajones más importantes después de analizar los movimientos turísticos se nos diesen el lunes y miércoles. Por ese motivo, las clases se dan lunes y miércoles. Ello también nos ayuda que si hay un centro cerrado, pues a lo mejor nos puede atender mejor, nos abre para nosotros y estamos más cercanos a lo que es esa gestión del conocimiento e incluso gestión del propio espacio. El idioma es en castellano, por eso estoy haciendo esta presentación en castellano, ya que es la lengua vehicular en el máster, pero también se pide que haya un cierto nivel de inglés. ¿Para qué? Pues porque se dan textos en inglés y por tanto algo hay que entender, y cada vez más los artículos de investigación pues, se escriben a nivel del idioma inglés y por tanto pensábamos que era necesario que ni que fuera a nivel de comprensión y a nivel lectora el inglés tenía que estar presente, pero es que además en el momento en que en el módulo, perdón, de lengua, yo lo llamo así porque es más fácil, ¿no? Pero en el módulo de lengua y literatura, en el momento en que llega la literatura inglesa, creíamos conveniente pues, que se hiciera esa clase también en inglés. Los precios los tenéis allí para los alumnos de la Unión Europea y para los alumnos que no son de la Unión Europea, al igual que los descuentos que se marcan para incluso alumnos que han sido y que se encuentran dentro de nuestro centro. El lugar de impartición pues es esa fotografía que veis. Estamos en un campus, no estamos en el centro de Barcelona, estamos un poco alejados. Ahí tenemos trenes y autobuses que nos traen, iba a decir sin ningún problema, cuando Renfe lo decide, cuando Ferrocarriles de Cataluña lo decide y cuando los señores de los autobuses nos quieren traer sin ningún problema, pues llegamos muy bien. Porque la distancia es mínima. Se tarda más en cruzar todo Barcelona que llegar aquí al campus desde las dos puntas de la ciudad. Y es un edificio que estáis viendo esa parte de césped y esa parte de árboles, pero es que por detrás del edificio están ya las zonas boscosas, con lo cual, bueno, relajarse de vez en cuando, después de las 4 horas o antes de empezar las 4 horas, pues también ayuda a emprender con energía o a finalizar con relajación las 2 jornadas que tenemos lectivas. La preinscripción sigue abierta, si bien este año estamos realmente contentos porque está teniendo mucha aceptación y estamos, pues, la verdad, como muy satisfechos de todo el trabajo que se está haciendo y de cómo nos están respondiendo todos, cómo nos estáis respondiendo todos vosotros. ¿Por qué estudiar este máster? Bueno, pues se podrían dar muchas razones.
Cuando yo leo las cartas de motivación, hay una frase que siempre aparece y que empiezo a temerla yo ya. Me gusta viajar. Hay poca gente a la quien no le guste viajar. Pero es que cuando uno trabaja en turismo, lo que hace es trabajar en turismo. Uno puede viajar, sí, pero si lleva un grupo detrás de 40 personas o está haciendo un incentivo o está haciendo un congreso o está haciendo un tour familiar o lo que sea que esté dentro del mundo del turismo, la verdad es que el hecho de viajar se queda relegado a un segundo término, porque lo que tenemos que dar es ese servicio, que no servilismo, que es otra cosa muy distinta. El turismo da servicio. Y si ese servicio lo ponemos en manos de profesionales, de gente que piense en que realmente merece la pena darle a este sector un cambio importante, pues ahí tenéis el porqué de este máster. Por otro lado, esa sería la parte de profesionalización, viniendo desde las áreas turísticas como de las materias humanísticas, y por otro lado, desde hace unos 3 o 4 años, en la Universidad Autónoma se validó finalmente un doctorado en turismo. Entonces se decidió, por cuestiones muy cercanas a este máster, que para aquellos investigadores que quisieran dirigir sus miras hacia un doctorado y que además estuviese relacionado en los dos ámbitos que el máster trabaja, que el máster sería una de las puertas de entrada importantes. Es decir, una vez finalizado el máster se puede acceder al doctorado en turismo. No hay que hacer más créditos, ya se hace un ámbito de metodologías, con lo cual inicialmente nos da esa vía directa. Nuestro profesorado, pues tenemos tanto profesionales como gente dedicada a la investigación, gente dedicada a la docencia. Eso sí, procuramos que los ámbitos de estos tanto profesionales como de los docentes sean los ámbitos de los módulos. Tenemos, afortunadamente, el máster tiene 6 patas en módulos que llamaríamos más lectivos y después 2 patas en módulos más activos o practicums, como es el práctico y como es el TFM a nivel de investigación. Esto que nos permite, bueno, pues, pensar en un conjunto de salidas profesionales. Es cierto que el COVID no ha ayudado, que ha afectado mucho al turismo y que los primeros en abrir de nuevo los ojos han sido pues, todos aquellos que tenían la restauración o el alojamiento en sus manos. Que las empresas culturales van poco a poco, pero se van abriendo. Y esto va a ser un punto muy importante si, como os decía, nos deja el COVID un poquito ir manteniéndose en ese nivel de no olas que nos avasallan de un modo increíble, nos deja mantener una línea de vía, de posibilidad de trabajar en el mundo turístico cultural, pues la verdad es que creo que volvemos a tener muchas y nuevas empresas que evidentemente con el tema del online y el tema virtual durante 2 años han visto otras muchas facetas que a lo mejor se habían quedado un poco más relegadas. Agencias especializadas, pero especializadas en turismo cultural. Tenemos, por ejemplo, una agencia que se llama Architectus, que ella solo diseña y trabaja con materiales arquitectónicos, es decir, sus temáticas son solo arquitectónicas, con lo cual, bueno, pues da paso a todo lo que es desde la modernidad e incluso a una parte de lo que sería la antigüedad arquitectónica. Monumentos, museos. Cuando hablamos de monumentos, hablamos de lo que pueden ser tanto edificios como un monumento en sí. Válgase el hecho, por ejemplo, para entender la diferencia, un monumento en sí sería la escultura de Cristóbal Colón, que tiene una actividad turística dentro, y por otro lado, un patrimonio o un elemento monumental patrimonial podría ser la Casa de la Pedrera, la Batlló o la Casa de Villescuart, existentes aquí en Barcelona y en cada una de las ciudades pues, con sus partes existentes.
también nos da margen a poder trabajar con organizaciones e instituciones públicas. Estos 2 últimos años, la Generalitat, por cuestiones incluso lógicas, no se podía, o dejó un poco de lado la parte de las becas. Teníamos posibilidad de pedir a la Generalitat a través de lo que sería el practicum y el trabajo final, es decir, que aunaba 2 patas importantes a través de lo que para ellos era una beca. Bueno, hemos hablado con instituciones de la Generalitat, nos han dicho que lo están meditando, pero que suponen que si todo va con este ritmo, pues volveríamos a tener alguna de esas becas que dependen de la Generalitat. La beca no cubre, evidentemente, porque no es una beca de máster, sino que es una institución que pretende que se haga un estudio y que se haga un trabajo y además se entienda como practicum por parte de la Generalitat, por lo tanto se presenta el trabajo en la Generalitat y bueno, pues ahí hay las personas que juzgan si ese trabajo es el adecuado, el no, y bueno, ellos buscan los tutores externos dentro de los distintos organismos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que hubo una beca, por ejemplo, de un alumno que hizo un análisis sobre el aceite de las garrigas y, bueno, él estuvo trabajando en esta comarca, es una comarca que pertenece aquí a Cataluña, y estuvo viendo y analizando si habría posibilidades de una evolución turística. Aunque los resultados no fueron positivos, porque verdaderamente el análisis demostraba la dificultad de un desarrollo de turismo interior, sí que para el alumno fueron muy positivos, ya que contactó con varios ayuntamientos y entró a trabajar dentro de uno de ellos. Es decir, tenemos esa parte donde uno dice, bueno, es que mi trabajo dice que esto no es posible, es que no hay ningún problema. Vale, ya sabemos que por esa vía no iremos bien, pero por el otro lado, él encontró un trabajo, de modo que aún vamos mejor. Empresas consultoras cada vez se van implicando más, al igual que las galerías de arte. Hasta ahora era difícil que las galerías entendiesen que pudiesen tener una persona que también ayudase a gestionar, a preparar exposiciones, a ver cómo calcular pues, los espacios para que nadie se sienta agobiado. No es lo mismo una exposición dedicada en estos momentos, el MANAC está dedicando una exposición a Turner, con la luz, y como no esté bien gestionado el espacio, bueno, pues suerte que el COVID también ayuda, ¿no? No se permite X personas en un espacio cerrado. No obstante, bueno, pues esa es una de las funciones, ese es uno de los trabajos que enseñamos en el máster. Damos los instrumentos para que seamos capaces de diseñar una ruta, de calcular los espacios, de ver cómo trabajaríamos y qué frases, a lo mejor ahí estáis viendo la fotografía, pues qué frases se escogen para esa exposición. Bueno, pues o incluso dentro del ámbito de la promoción del turismo, estar en oficinas de turismo donde se trabaje la parte cultural. Os pongo aquí alguna relación de empresas con las que hemos colaborado, con las que seguimos colaborando. Turisme de Barcelona, Cases Singulars, Noema Consulting, Fábrica de Contenidos, Galería Pinós, Espai d'Art Punto Aparte. Estas son las diferentes galerías que vamos añadiendo, o hasta Consulting, como veis tenemos 2, Ediciones Núvol. Es, bueno, para aquellos que su mundo proviene de la lengua, quieren dedicarse a la edición, etcétera, etcétera. Es muy difícil encontrar una editorial dedicada única y exclusivamente al mundo turístico y de esa parte del patrimonio cultural, pero mira, de vez en cuando aparece alguna y intentamos mantenerla, aunque ya os digo, ¿no? El tema durante estos últimos tiempos no ha sido muy fácil. Estamos también, bueno, pues aprendiendo, haciendo, este famoso Learning by Doing. Cada uno de los módulos tiene una serie de actividades, una Mater, que evidentemente es la que tiene el peso más específico
en cuanto a notas dentro de lo que es el módulo y otras pequeñas actividades. Os decía, damos las herramientas, los instrumentos para poder ir avanzando. Me va a dar igual que la iglesia románica esté en la Seu d'Urgell, para poner un caso, que esté en la zona del Bages. ¿Por qué me da igual? Porque yo tengo esos instrumentos para trabajar esos contenidos. Es evidente que si yo sé de ser románico, pues sé de ser románico en tanto en cuanto pues conozco que hay un primer románico, un románico pleno y un románico final. Y aplico esas tendencias a nivel artístico. Pero si resulta que estoy trabajando con temas de literatura, pues, cómo no, quizás un proyecto interesante y algunas cosas ya se han ido realizando, pues, cómo se trata el Quijote en sus viajes a Barcelona. Había unas visitas, no acababan de encajar, faltaban elementos, pero se pueden crear. Otra de las innovaciones es el famoso Life Project. Durante 2 años no lo hemos podido llevar a cabo por razones obvias. A través del online era muy complicado que la empresa preparase un reto, un elemento que le interesaba a él como empresa, un estudio, un análisis, y que pudiese ser llevado por más de una persona o por más de 2 personas. Este es el Live Project, es la realidad de una empresa que necesita saber algo que pasa a su alrededor, que puede estar dentro de lo que sería pues, un análisis de mercados, puede ser dentro de la creación de unas rutas o puede ser dentro de cómo tratar los museos de un modo distinto. Este año yo empezaré en breve a hablar con las empresas que ya tenemos, a ver cómo se lo plantean, pero tenéis que saber eso, la dificultad que hemos tenido durante 2 años para este Live Project. En todo caso, si hubiese un Live Project, no se puede trabajar de manera individual por un hecho muy claro y muy sencillo, y es que es todo un trabajo in situ, es un trabajo muy duro y por tanto, como mínimo, habrán de ser 2 personas a llevar a cabo. Eso le compensar, no sé si compensaría el trabajo final de máster para entendernos, que es individual, pero sí que compensa en el sentido de que se pisa mucho sobre el terreno, se investiga mucho y en eso sí que compensa. Y después, como os he comentado, tenemos visitas a espacios patrimoniales. Tanto edificios públicos como edificios privados configuran las distintas posibilidades que hemos ido realizando en estas visitas, tanto edificios civiles como edificios religiosos, cada uno con sus peculiaridades, con cosas distintas. Por ejemplo, un elemento curioso es la Biblioteca de Cataluña, que uno dice, bueno, pues hay muchas ciudades donde visitar una biblioteca es muy importante. Aquí aún no se ha arraigado. Bueno, pues os explicamos por qué, ¿no? Y qué elementos le faltarían, qué gestión se podría hacer, cómo se podría trabajar. Eso podría ser incluso un análisis ya más hondo incluso. Tenemos iglesias, de ahí descartamos las principales para irnos a esas segundas, las que están en segunda línea y que intentan hacerse un sitio en este mundo de las visitas culturales que les cuestan, bueno, pues cada una que plantea o qué proyectos tiene y al igual pues espacios como, bueno, pues la última salida fue a conocer la sede Gara, que se llama, que es donde hay un yacimiento, entre comillas, arqueológico, donde vemos desde todo el espacio de tumbas hasta las iglesias que se construyeron desde época visigótica a época románica y vemos cómo se trata todo ese espacio, que no deja de ser una muestra reciente entre comillas, porque llevan ya casi 15 años intentando meterse en una línea positiva de lo que es Barcelona y lo que atrae Barcelona, y a partir de ahí pues vemos estos espacios. Con lo cual vamos avanzando en ello. Los módulos, pues tenéis, el primero para entendernos sería el territorio.
Los nombres parece son un poco rimbombantes, es decir, el turismo y el territorio. ¿Qué podemos sacar de nuestro territorio? ¿Cómo trabajarlo? ¿Y qué ofrecer al turista? La historia. El segundo es el recurso de la historia. Os he puesto el ejemplo de la batalla de Nuremberg, pero os podría poner también pues el ejemplo de Ana Frank, que sería otro intangible, o de lo que fue el exilio de las personas de la República, o lo que fue esta guerra civil tan dura que tuvimos en España hace tantos años. Solo una pequeña parte. Pensad que los temas hay que acotarlos muy bien, trabajarlos muy bien, determinar sus espacios muy claramente, si no se nos van, se nos pierden por estos andurriales. El tercer módulo es el que hace referencia a lengua y literatura. En este caso veréis varios espacios distintos, en el sentido de que se hace literatura inglesa, pero también tenemos literatura italiana y lengua. Nos falta ampliar nuestro lenguaje, nos falta saber cómo tratar nuestro lenguaje y por tanto creemos que era importante, sobre todo a la hora de escribir, ¿no? el uso de este lenguaje, cómo lo hacemos. Nos faltan conectores, un vocabulario más preciso que no tenemos y que por tanto hemos de ir ganándonos, y por eso se pensó que este módulo se dividiera casi en dos elementos. El módulo 4 es el que hace más hincapié a lo que antiguamente se llamaba arte. Aquí hemos puesto las claves interpretativas del patrimonio artístico. Es evidente que hablar de la Acrópolis de Atenas, o hablar de la Tour Eiffel, o hablar de la Sagrada Familia, son ejemplos donde ese patrimonio se muestra de manera sublime. Pero ¿lo interpretamos bien? ¿Sabemos trabajarlo bien? ¿Esa gestión del contenido es la correcta? Bueno, pues un poquito ahí estamos con esas claves interpretativas, con lo cual es como, no es una clase de historia del arte, ni mucho menos, sino unas claves interpretativas, las cuales a partir de Tilden, que fue el padre de la interpretación del patrimonio, pues se van trabajando, se van madurando. Hace muy poco tiempo participé en otro máster y se les presentaba un Social Day y muchos de los alumnos me decían: María, qué mal gestionada está la información en la ciudad de Barcelona. Y tenían razón, tenían toda la razón, si solo hay que ver los carteles cuando uno va conduciendo. Para entrar en Barcelona o conoces la ciudad o dices, bueno, ¿y esto por dónde será? Bueno, pues hemos de evitar que eso pase, y esa es una de las funciones que el máster os da las herramientas. El quinto módulo, he hecho un max mix, perdonadme, es con un título muy rimbombante, pero si nos centramos en él es Antropología, Sociología y Marketing. Estamos con esas tres patas que hacen que el módulo quinto sea uno de los módulos más dinámicos. ¿Y por qué lo tenemos el quinto? Pues porque ya vais muy cansaditos de los otros y dijimos, este les va a poner también en órbita satelital casi al final de los últimos días lectivos. Y el sexto módulo es el módulo que todos necesariamente creíamos que teníamos que saber y que permite, por otro lado, ese camino al doctorado, ese camino más investigador. Las metodologías y técnicas de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas. Después el 7 son las prácticas externas, pueden ser en algunas de esas empresas que hemos comentado antes, como si conocéis alguna empresa, nosotros encantados de tramitar todo a nivel administrativo, y cuantas más mejor, evidentemente, más nos podemos ir aprovechando de todo lo que es el concepto de la empresa, de cómo se trabajan en las empresas, y vamos aumentando ahí nuestro carácter también profesionalizador. Y finalmente el módulo 8, que es el trabajo final de máster, exigible para todos también. De hecho, todos los módulos son exigibles
y se exige el 80% de la presencialidad. Era muy complicado durante la pandemia, porque a veces las conexiones, pues como nos pasó la semana pasada, se cuela alguien indeseable, se hizo todo muy complicado y ahí fuimos quizás un poquito más laxos. Pero una vez volvemos a tener a los alumnos en las aulas, afortunadamente ya a partir de enero, diciembre del año pasado, pues ya pudimos volver a las aulas. La presencialidad es un punto importantísimo, por eso se pide el 80%. Puede estar justificada una no presencialidad, si está justificada no hay ningún problema. Lo que no puede ser es que me justifique todo el módulo, porque entonces casi mejor pues tendría que hacerlo, porque es que no puede ser, no sé, pueden faltar de las clases que se determinan pues la mayoría de ellas. Pero si uno cae pues, con un resfriado o con una semana de COVID, pues bueno, todo es entendible. Ya no hablo de las variaciones nuevas, que van saliendo cosas nuevas en temas médicos, puesto que hoy estamos de enhorabuena por poder hacer esta charla con todos vosotros. Y yo termino un poco aquí mi presentación. A partir de ahora sí que si tenéis preguntas, cosas que se queráis saber de un modo más directo, pienso que es el momento en que podemos aprovechar, no abrir un debate, sino sencillamente poder contestar a vuestras dudas, a que soy consciente de que seguramente habéis mirado otros másters. ¿Qué tiene el mío? Pues ¿qué es mío? ¿Qué os voy a decir? Es como un niño pequeño que ha ido creciendo, que lo hemos ido formando y que, bueno, intentamos que cada vez se ajuste más a todo aquello que la modernidad nos está pidiendo, nos está casi pidiendo a gritos que este patrimonio cultural no se vea solo desde un ángulo, sino que se vea desde un prisma donde las personas que quieran visitarlo no encuentren dificultades. Se han creado muchas cosas en estos últimos tiempos, los PAS, esas tarjetitas que la compras incluso desde casa y cuando llegas al sitio pues puedes ir visitando una serie de cosas. Las tarjetas VIPs que permiten no hacer colas en algunos puntos determinados. Bueno, todo eso que hace que la gente ya no diga aquello de día de lluvia, día de cultura, sino que diga día de sol, pues también voy a aprovechar para ver qué me ofrece esta ciudad. O este espacio puede ser un espacio natural donde en el interior del mismo haya espacios culturales. Y eso es un poquito lo que intentamos ofreceros en este máster.